Eh, Muchas gracias por la invitación. Nuevamente estamos homenajeando otra vez a Nicolás y es un placer pues, estar nuevamente en la casa con mi familia y mis hermanos. Eh, Vamos a charlar un poco acerca de en qué consiste la neuromonitoría multimodal y cuáles son los nuevos avances en este momento acerca de la misma. Antes de empezar, pues ustedes no tengo ningún conflicto de interés más allá de toda esta parte académica y siendo revisor académico de estos papers. Antes de empezar con la charla y hablar del neuromonitoreo multimodal, la idea es llegar a una reflexión. Lo primero es que cuando hablamos de neuromonitoreo multimodal, bien nos decía Jorge, depende de muchas variables. ¿Cuáles variables? Depende de qué tan a la mano lo tenemos, depende de qué tantos recursos tenemos. ¿Por qué? Porque depende de que van a ser cómo integrar todas estas diversas y todos estos datos que él ya nos hizo un abrebocas. Y eso va a ser un subrogado de cómo se está comportando la fisiología del cerebro y cómo vamos nosotros a orientar las diferentes intervenciones. Y esto a la final lo que termina siendo es medicina de precisión. Nosotros no podemos hacer lo que se venía haciendo en el pasado, a colocar todos los pacientes neurocríticos en una bolsa y manejarlos de la misma forma, como todavía se viene haciendo en algunos lugares. Durmámoslo 48 horas y miramos a ver hacia dónde se va el paciente. No, la idea es que cada día con estas herramientas hagamos medicina de precisión y logremos ofrecerle al paciente lo que de verdad necesita. ¿Y qué es lo que realmente necesita cuando hacemos un neuromonitoreo multimodal? Recordemos que hay unos momentos o hay unos hits que se presentan con la lesión cerebral. El primer hit es el hit del trauma, es un hit que no podemos modificar, pero podemos monitorizarlo. ¿Y a qué vamos a intervenir? A ese segundo insulto, a ese segundo hit, en donde se va a presentar el edema cerebral, la isquemia asociada y demás, y ahí es donde el neuromonitoreo multimodal nos va a ayudar como herramienta. Pero tiene unas limitantes y creo que Jorge lo dejó muy claro. El costo. El costo es la primera limitante y sobre todo cuando estamos en zonas muy lejanas hacia la capital, la experticia, no todos los profesionales en salud tienen un entrenamiento como tal en neuromonitoreo, el poco conocimiento y creo que este es un punto importante y ahí obviamente le doy el espaldarazo a Jorge y al sueño del doctor Carreño, y es que debemos certificarnos, debemos llegar a una certificación, prepararnos, entrenarnos en tener un adecuado neuromonitoreo y manejo de estos pacientes. Ahora, la monitorización simple o con un solo dispositivo tiene grandes sesgos. ¿Por qué? Porque termina siendo operador dependiente. Y al ser operador dependiente van a presentarse muchos sesgos. Se presenta muchas de las cosas que el profe Carreño nos enseñaba y era la ley del mínimo esfuerzo o esperemos, menos es más, o la profecía de lo predicho, eh, no le hagamos porque igual puede que le vaya mal. Entonces, ahí es donde nosotros debemos crear, romper esos paradigmas y mejorar estas variables fisiológicas guiados por la neuromonitoría. Y además de eso, tener claro que aunque no tiene grandes representación sobre los desenlaces primarios, sí nos va a ayudar en los desenlaces secundarios. Entonces, la gran mayoría se puede escudar detrás de este trabajo y creo que no me voy a demorar mucho porque creo que todos en algún momento discutimos acerca de este trabajo y que definitivamente éticamente es discutible saber que su autor principal trabaja en Washington y se va al Ecuador y se va a Bolivia a hacer este trabajo. Ya de ahí empezamos no sé, a dudar acerca del trabajo. Y lo segundo es que no es ético hacer una intervención que en guías ya parece que es el gol estándar y es la monitorización de la PIC en pacientes con trauma craneoencefálico y que se viene haciendo a nivel mundial, hacerlo en unos pacientes y en otros no. Entonces, queda muy discutido. Pero este es el trabajo que la gran mayoría de los detractores del neuromonitoreo sacan a relucir.
El hecho de que se haya hecho en países de bajo costo, como lo mostró Jorge, nos da a pensar de que la reanimación prehospitalaria fue muy deficiente y que definitivamente la validez externa de este trabajo cae por su propio peso. Pero hay una luz al final del camino y hay trabajos que se vienen haciendo, que vienen en fase 2 y ya se está preparando la fase 3, como es este trabajo. Este trabajo lo que nos muestra es en su segunda fase, ya en 119 pacientes en 10 unidades de cuidados intensivos de Estados Unidos, se viene utilizando en un grupo de pacientes monitorización de la PIB más PTIO2 versus la sola monitorización de la PIB. Grandes noticias, se detuvo el ensayo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque mostró desenlaces que eran exitosos. Viene reduciendo el desenlace primario, que es la mortalidad, en una muestra de menor tamaño. Y este estudio ya va a ser no el BOS2, sino el BOS3, y va a evaluar los desenlaces ya en pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces, siempre vamos a encontrar detractores, encontrar personas que hablan acerca del trabajo de Chestnut, pero tenemos el BOS y el BOS3 que ya viene en curso. Entonces, cuando ya entrando en tal el tema, cuando hablamos de neuromonitoría multimodal, vamos a encontrar diversos dispositivos, diversas herramientas, pero lo importante que tengamos claro es qué tenemos a la mano. Y lo segundo, qué es lo que realmente tiene evidencia. ¿Por qué? Porque yo puedo monitorizar de muchas formas, pero necesito saber si lo que quiero valorar es la fisiología global o quiero solamente valorar una parte muy localizada de esta fisiología. Además, ¿con qué cuento? Si cuento con ultrasonografía, si cuento con catéteres de la yugular ascendente o del bulbo de la yugular, si cuento con PTIO2 o qué otros dispositivos. Y a partir de ahí, pues lo que tenga a la mano y lo que sepa utilizar, pues utilícelo. Lo importante es que sea multimodal. Entonces vemos que muchos de los trabajos o muchos de las herramientas que utilizamos en la neuromonitoría multimodal ya tienen ciertas recomendaciones y esto viene por el Brain Trauma Foundation, en donde nos da una recomendación, nos muestra la calidad de la evidencia y si es alta o no la prevalencia desde el punto de vista de su uso clínico. Muchos de los dispositivos o las herramientas que utilizamos tienen una evidencia, una recomendación baja, pero si nos damos cuenta, muchas de las cosas que tenemos a la mano, como la electroencefalografía, un monitor de PIB, el catéter yugular ascendente, incluso la PTIO2 en la fundación, pues lo tenemos a la mano y estamos haciendo medicina de precisión. Entonces, si nos damos cuenta, dejé resaltado aquellos que tienen una recomendación fuerte por el Brain Trauma Foundation y de esos son los que vamos a hablar hoy, porque pues si no el tema se prolongaría mucho más. Entonces vamos a dividirlo en grupos o targets. Entonces el primer target que queremos pues evaluar sería el monitoreo de la PIB. Y al monitorear la PIB vamos a tener un subrogado de cómo está la presión de perfusión cerebral. Entonces, lo primero, lo que está ahorita a la vanguardia, es el uso de la pupilometría infrarroja. Este es un dispositivo de pupilometría infrarroja, al igual que el de la pupilometría estándar. Lo que nos va a ofrecer son diferentes datos acerca de cómo se encuentra la presión intracraniana de nuestro paciente. En este trabajo de Swiss, para el año 2014, lo que demostró fue comparar entre la pupilometría estándar y la pupilometría infrarroja, y lo que encontró es que tiene unas áreas bajo la curva aceptables, que dan con un punto de corte por debajo del 13%, y que esto, cuando se presenta, nos predice un mal resultado, un deterioro o un mal pronóstico a corto plazo a los 90 días. ¿Qué hicieron ellos? En el día 1, después de la parada cardíaca de los pacientes, durante la inducción de la hipotermia terapéutica y bajo sedación, es la imagen que tenemos acá, la curva ROT denominada como A, y este es el día 2, la que denominamos como B, y son 2 días después de la parada cardíaca, tras la reanimación, recalentamiento, ya llevado a normotermia y sin sedación. Lo que encontraron ellos es que la pupilometría infrarroja tuvo un mejor rendimiento pronóstico. Y esto lo hizo frente a la pupilometría estándar para el día 1.
con una P significativa y con unos intervalos bastante cortos. Y en el día 2, igualmente lo mismo, mostró un rendimiento muy superior a la pupilometría estándar. Qué bueno sería que lo tuviéramos a la mano y que es asequible y se hace a la cabecera del paciente. Otro, y creo que Jorge también ya lo mencionó, si tenemos la posibilidad de tener un ecógrafo y tenemos el entrenamiento de la medición de la vaina, del diámetro de la vaina del nervio óptico, es un examen que es plausible y que tiene muy buenos resultados. Lo que les muestro aquí en esta primera imagen es lo que vamos a encontrar al momento de la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico con sus valores normales, dependiendo donde lo estemos viendo. Y lo segundo que les estoy mostrando acá es cómo se correlaciona el diámetro de la vaina del nervio óptico frente a los valores de presión intracraneana medidos por un catéter intraventricular. Entonces lo que encontramos es diferentes estudios con diferentes números de pacientes o volúmenes de pacientes en unos escenarios también muy eh, lo que encontramos es que tanto en el escenario de trauma craneoencefálico como hemorragia subaracnoidea o hemorragia intracraniana, los desenlaces o los resultados de la medición de la vaina del nervio óptico tienen una P significativa y son estadísticamente significativos. O sea, en el escenario no solo de neurotrauma, sino también en el escenario de neurointervencionismo o demás, podemos utilizar el diámetro de la vaina del nervio óptico como un subrogado de la presión intracraneal. Y en esta segunda tabla le muestro cuáles son los puntos de corte a los cuales se llegaron para determinar cuándo hay edema cerebral o cuándo está aumentada la presión intracraniana en los pacientes que se les hace medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Y vemos que en la gran mayoría el punto al que llegan es 5, con una sensibilidad y una especificidad bastante aceptable. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aunque el catéter PIP sigue siendo la piedra angular del neuromonitoreo en la gran mayoría de nuestros centros, y ya lo mostró Jorge porque el costo es mucho más asequible, la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico a 3 milímetros por detrás del globo ocular, cada 5 milímetros o a partir de 5 milímetros, que es el punto de corte, se va a correlacionar con una presión intracraneana alrededor de 20 o mayor de 20. Este es otro dispositivo que está ahorita en prueba. Es un dispositivo que todavía no tiene la suficiente evidencia ni la recomendación para hacerlo en pacientes en tiempo real, pero es parte de la medicina de precisión y parte de toda esta inteligencia artificial a la cual estamos yendo de manera pues, bastante rápida. Y es un transductor de un ultrasonógrafo y nos da una medición Doppler minuto a minuto de cómo están las velocidades y cómo están las resistencias, y obviamente eso se va a volver un subrogado del flujo a nivel cerebral. Esto lo que nos va a permitir es, eso lo hace insonando a nivel de la arteria oftálmica. Al insonar la arteria oftálmica hace una medición de estas velocidades y de estas resistencias y los índices, y con eso nos va a decir qué tan aumentado está la presión intracraneana a nivel cerebral. Pero lo que le digo, es un trabajo que todavía se está realizando, está en fase experimental y todavía no tiene recomendaciones ni evidencia clara para hacerlo como tal en pacientes críticamente enfermos. Esto me pareció muy interesante, aunque el escenario en este momento es pediatría. Así como hablamos de fenotipos en sepsis, podemos hablar también de fenotipos en lo que tiene que ver con neurotrauma. Este grupo del doctor Huiza, lo que están haciendo es medición mediante el catéter de PIP de en qué momento se están presentando insultos, cuál es la intensidad de los insultos y cuál es la duración de esas lesiones secundarias. Y nos va a crear 3 fenotipos dependiendo del color. Ellos con este software van midiendo minuto a minuto y tiempo a tiempo qué tantas variaciones tiene de la presión intracraneana y nos los va a colocar en una barra de trabajo y nos dice cuál es el fenotipo del paciente. Si el paciente viene mejor,
lo llaman una asociación positiva. Si el paciente no tiene cambios, sería verde, no hay ninguna asociación, pero cuando el paciente se viene deteriorando en estos puntos de corte, hablan de una asociación negativa. Y al final tienen este diagrama en donde nos muestran cómo se comportó en el tiempo los pacientes. Eso con respecto a lo que tiene que ver con la monitorización de la presión intracraneana. Cuando ya hablamos del flujo cerebral, o más bien de velocidades, siendo un subrogado del flujo, y cuál es su aproximación a la presión intracraneana. Entonces, no podemos dejar de lado, obviamente, a nuestro nuevo estetoscopio o nuestro nuevo fonoendoscopio, que es el Doppler transcraniano. Entonces, el Doppler transcraniano, si nos damos cuenta, no me pienso demorar mucho porque creo que todos los asistentes conocemos los grandes beneficios que tiene el uso del Doppler transcranial en neurointensivismo. Y vemos que los métodos básicos es la medición de los índices de pulsatividad y las velocidades para llegar a un flujo. Pero miren todos los escenarios en los que podemos utilizarlo. Medición de la compliance, mirar constantes, cómo está la reactividad cerebrovascular. Entonces, son escenarios que también podemos explotar y podemos seguir utilizando. Y miren los escenarios en los cuales los podemos utilizar no solamente en trauma craneoencefálico, sino también en eventos hemorrágicos, en eventos isquémicos, cuando hay presencia de hidrocefalia o cuando hay lesiones ocupantes de espacio. Y al final, obviamente, parte de la valoración de la muerte encefálica. Entonces, sigue teniendo un escenario, un puesto muy importante, el Doppler transcraneano. Con respecto a la monitorización de la oxigenación cerebral, también Jorge ya nos habló algo acerca de eso, y sigue siendo el catéter a nivel del bulbo de la yugular nuestro estandarte para en los lugares de bajos recursos, en los lugares donde no contamos con ningún otro tipo de monitorización, pues el catéter yugular ascendente termina siendo nuestro aliado. Obviamente comenzamos de pronto a romper paradigmas, comenzamos de pronto a crear nuevas ideas, porque pues pocos lo saben utilizar, pocos saben interpretar los datos que nos da y a veces pues tenemos el problema de tipo mecánico en donde se puede ocluir, se pierde, se desplaza. Entonces los cuidados dependen de un grupo de trabajo, no solamente médicos, sino también de enfermería y demás, de los cuidados del catéter. Definitivamente el Brain Trauma Foundation en el 2016 le dio una gran recomendación al uso del catéter de la arteria, de la vena yugular, perdón. Y, sin embargo, para ese momento las guías nos dan una recomendación solo nivel 3. ¿Por qué? Lo que dicen los diferentes trabajos es que nos da una medición global de cómo está la oxigenación cerebral. Si queremos saber cómo está una medición localizada, o a nivel regional, el catéter se queda corto en su valoración. Y lo segundo, lo que les explicaba, al inicio tuvimos un entusiasmo muy grande y muchos grupos lo venían usando y se estaban entrenando, pero con la llegada del PTO2 y de otro tipo de estrategias de neuromonitorización y al ser invasivo, pues empezó a caer en desuso, pero sigue siendo parte de la estrategia de neuromonitorización. Aquí vemos, ya entrando en lo que tiene que ver con la PTIO2, vemos que la PTIO2 es la que tiene una evidencia mucho más sólida en lo que tiene que ver con monitorización de la oxigenación cerebral. Y vemos por qué. En este trabajo, ellos se tomaron pues, la tarea de medición mediante presión intracraniana invasiva con ventriculostomía y medición mediante catéter a nivel intraparenquimatoso o de PTIO2. Y lo que ellos encontraron fue una correlación directa entre la caída del Glasgow y la mortalidad. Entonces encontraron que a medida que había caída del Glasgow con aumento de la presión intracraniana, los pacientes obviamente iban a fallecer. Y aquellos pacientes en los que se monitorizaba la oxigenación cerebral mediante la PTO2, a medida que nosotros íbamos guiando la oxigenación mediante la PTO2, que son las barras blancas, miren cómo iba aumentando la supervivencia en este grupo a medida que pasaban los meses. Lo mismo acá, el desenlace fue mucho más favorable con el paso de los meses
utilizando catéteres de PETI2 en comparación de catéteres de medición de presión intracraneal. El problema, el costo sigue siendo el gran problema está claro que una vez se encuentre con una PETI baja, los resultados van a ser mucho peores. Entramos casi a la recta final y es el monitoreo del metabolismo cerebral y eso lo hacemos con la microdiálisis. En nuestro escenario no contamos todavía con este tipo de monitorización, pero es una de las que es mucho más completa. Muchos trabajos ya vienen hablando de eso. ¿Por qué? Porque los escenarios son variados. El escenario neuroquirúrgico, el escenario a nivel de los pacientes con epilepsia, conteo o medición de los niveles de drogas intracranianos y además de eso no solamente nos da una valoración global, sino también puede ser regional. Entonces, obviamente se vuelve el arma deseada en este momento para el neurointervencionismo. Y aquí lo vemos, es un pequeño catéter que se implanta muy similar al PETI, obviamente más superficial, no tan profundo, y tiene un dispositivo que lo que va a hacer es medición de metabolismo y va a calcular ciertos sustratos. Metabolismos como la glucosa y sustratos como el lactato, piruvato y demás. Y lo que encontramos es que desde el año 1990 se vienen ya escribiendo año por año diferentes trabajos y vemos cómo la evidencia va creciendo con el con el paso del tiempo, con lo que tiene que ver con la microdiálisis cerebral. Y lo segundo es que tenemos diferentes marcadores para valorar y según esos marcadores vamos a tener diversos índices con los cuales poder trabajar. Ya para terminar, este es un pequeño resumen de lo que les acabo de hablar. Obviamente, por medidas del tiempo no me puede detener en muchos de ellos, pero la invitación es a leer este trabajo, está bastante completo, es muy interesante y nos muestra cuáles son los recientes avances que han habido con cada uno de estos dispositivos y estas herramientas. Hablar del NIRS nos tomaría también un tiempo importante y lo que tiene que ver con electroencefalografía. Y pues es muy agradable saber que estamos en familia homenajeando a nuestro hermano, a Nicolás, que como vemos en la foto de la derecha, se convirtió como en esa persona que nos unía y en esa persona que siempre estaba acompañándonos en las buenas y en las malas. Muchas gracias.